¿Cómo está? Muy buenas tardes, buenas noches. Creería yo que ya nadie más se va a conectar en este caso. Pues nosotros tenemos que continuar y los compañeros que no se conecten pues la verán ya la clase en este caso grabada. No sé si ustedes estuvieron en la clase anterior, No, profe, esta es la primera clase. de la primera clase. No se pudieron conectar, que no les llegó algún mensaje o se les cruzaba con alguna otra materia, porque tengo otros grupos que también estoy brindando clases que se cruzaba con otra materia, entonces no sé si ustedes están en igual circunstancia. Sí, o sea, se cruzaba, pero ya arreglaron esa situación. Ah, perfecto. En todo caso, cuando ya el personal del ITESUD colgue la primera clase, ya la podrán observar. Y hago un breve asimismo resumen de mi presentación. Yo soy Cristian Sánchez, soy ingeniero comercial de profesión, cuento con una maestría en finanzas y dejo escrito mi número celular para que puedan cualquier duda, inquietud que tengan, me puedan hacer comunicar en horarios de 8 de la noche a 10 de la noche. Y si desean escribirme en las mañanas, pues si me encuentro en este caso, por decirlo así, un poco desocupado o estoy en línea, pues no tengo ningún problema en atenderlos sin ningún inconveniente. ¿Sí? Eso sería todo. Si pueden comunicarse con algún grupo o el resto de sus compañeros que tal vez no tengan conocimiento de que la materia ingresó, ya podrían informarle o que ellos me escriban y así poder tener un contacto. Lo que vimos en la primera clase fue netamente un poco de teoría con respecto a la evolución de los sistemas operativos, eh, los sistemas, eh, que lo podrán entender muy fácilmente leyendo lo que es el material. Ya ahorita vamos a entrar un poco ya en materia y asimismo ya las siguientes clases serán un poco más prácticas. Mejor de esta clase y la que sigue ya será un poco más práctica. ¿Alguna duda, pregunta? Los deberes están colgados, las actividades ya están predeterminadas, solo falta la última actividad que me falta subirla. Sí, que la estoy elaborando precisamente. Estimo yo hasta el día viernes ya poderla subir, porque también me he encontrado un poco indispuesto. Así mismo ayer tenía clases y tuve que reprogramar la, las clases. Con esto del COVID no sé realmente si lo tengo o no, pero ya me hice los exámenes, esperando que todo salga bien. En todo caso, hoy me siento un poco mejor y ya puedo continuar en este caso con las clases. Si no me logran escuchar, me lo hacen saber nomás y puedo elevar mi tono de voz un poco. Vamos a ver acerca de lo que son los organigramas y los diagramas de flujo. En el lado izquierdo tenemos un organigrama que más lo podemos observar, más lo podemos ver al momento de que si lo enlazamos en un área de estudio, o qué nos quiere decir un organigrama enlazado en el área de estudio, es cómo se divide algo y cómo se ramifica. Si nosotros lo colocamos en el ámbito laboral, el organigrama de una empresa, quién es la cabeza, quién es el gerente, luego quiénes son los subgerentes o los jefes departamentales, así hasta ir llegando al rango más bajo, por decirlo de tal manera. ¿Sí? Eso es lo que nos expresa un organigrama, una estructura de cómo se va dividiendo una empresa. En el ámbito educativo, así mismo cuando queremos colocar un organigrama, un tema principal y cómo se va subdividiendo el mismo. Y el diagrama de flujo, que es un diagrama de flujo, lo podemos ver en la parte derecha, es una serie de pasos con varios condicionantes que nos van a ir permitiendo, de acuerdo si es que nuestra condición se cumple, seguir un paso y si no cumple, regresar al inicio o tomar otro paso.
Los veremos cada uno a detalle en esta clase. Lo que he hecho es una breve introducción con respecto a ellos. ¿Qué es un organigrama? ¿Cuál es la definición? Es, como les dije, es una representación gráfica de la estructura de una organización interna. También se les conoce como cartas o gráficos curados de organización. Esto, la definición está netamente en el ámbito laboral. Se los he explicado también en el ámbito educativo, cuando tenemos un tema central y lo que queremos es subdividir el tema. ¿Cuál es la función del mismo? Establecer niveles jerárquicos con sus correspondientes líneas de autoridad y de responsabilidad. Es mandatorio recalcar que en el organigrama van a estar los mandos medios detallados. Empezamos con el órgano superior, que sería el presidente de la empresa, luego iría el administrador, de ahí irían las jefaturas, de ahí irían jefaturas medias, luego irían supervisores, pero no irían detallados cada uno de las personas que trabajan en la organización. Siempre van el organigrama en su raíz más baja va a terminar con el cargo, de una persona que supervise o tenga un grupo de personas a su cargo. ¿Sí? No vamos a ver, sin menospreciar el trabajo, por ejemplo, de un cajero. El cajero no va a estar al final del, del organigrama, sino va a estar el supervisor de caja y va a distinguir, o en la parte posterior va a determinar cuántas personas él tiene a cargo, pero no puede estar. Cabe también recalcar que esto va en función de las políticas de la organización. Probablemente en alguna empresa sí pueda detallar. Y sí les voy a pedir disculpas, es que voy a tomar agua porque si se me seca un poco la garganta. ¿Qué requisitos debe tener un organigrama? Primero, que debe ser claro y comprensible. Como bien dice las funciones o el concepto. ¿Qué es lo que detalla un organigrama? Pues expresar niveles jerárquicos, ya sea de una organización o en el laboral, el tema central de una idea, un tema central que queramos explicar. Asimismo, debe representar la estructura de la organización. Es con eso que debe estar el orden. No mezclar en el puesto funciones o departamentos, entre otros. Siempre tiene que estar determinado las líneas departamentales de la organización. Me invento, administración, recursos humanos, contabilidad, finanzas, van en una misma línea horizontal organizacional, pero no se mezcla, por decirlo así, administración con operaciones. ¿Ya? Y hacerse por niveles. El nivel más alto, la presidencia, luego el administrador, luego los gerentes departamentales, luego los jefes departamentales, y la estructura va dividiéndose. Por eso dice que debe hacerse por niveles. Los niveles van a ser estratégicos, intermedios y operativos. Estratégicos, los mandos más altos de la organización. Los intermedios, los jefes departamentales o gerentes de áreas, de acuerdo a cuántas ramificaciones pueda tener un organigrama. Y operativo, pues ya embarca o marca la parte de las operaciones, como bien lo dice de la empresa. ¿Cómo se clasifica? Un organigrama lineal que permite la toma de decisiones arbitrarias. Hay organigramas funcionales que favorece la flexibilidad en las acciones. Hay organigramas con posición de staff que se aplican en el logro de objetivos. Organigramas horizontales en que la autoridad fluye de izquierda a derecha y se trata de una organización funcional. Y organigrama escalar, cuando más desciende, tanto mayor es la sangría. El más utilizado y el más común dentro de las organizaciones es el organigrama horizontal, que siempre empieza obviamente con el presidente y sigue con las ramificaciones. El organigrama lineal es aquel en el que existe el jefe y en la segunda línea están todos los gerentes departamentales y luego de eso no hay orden jerárquico.
Es por eso que menciona y dice que se permite la toma de decisiones arbitrarias, porque no van a depender en función de un supervisor, sino que directamente la decisión la va a tomar ya sea el gerente o el gerente de la empresa, el presidente o el gerente departamental o el supervisor departamental. Esto suele suceder en empresas que son pequeñas, que no tienen mayor acumulación o mayor cantidad de personas. Esto permitiría el, la toma de decisiones arbitrarias. ¿Sí? Los funcionales que una persona se dedica a gerenciar o es jefe de más de un departamento. Eso es concerniente a lo que es las clasificaciones de un organigrama. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer saber. Si no, seguimos continuando. No, profe, todo claro. Perfecto, No, ninguna pregunta. perfecto. ¿Cuáles son los pasos para crear un organigrama? Como todos sabemos, lo primero que tenemos que saber identificar quién es la cabeza o el centro de algo. ¿Quién es la cabeza? El tema central. En este caso debemos identificar el nivel o el tema central. El nivel jerárquico superior. Toda organización está formada primero por el presidente o el gerente de la misma. Luego van a ir los accionistas, luego van a ir los gerentes departamentales, supervisores. Entonces, tenemos que identificar primero el punto más alto de una empresa. ¿Quién dirige? ¿Quién es el dueño de la empresa? Y luego ir determinando los niveles hacia abajo y cómo se van dividiendo. Como lo dice aquí, el rectángulo correspondiente al nivel más alto debe ser de tamaño mayor que los demás. Por lo general, menos igual, pero nunca menor. De la base inferior del rectángulo principal deberá salir la línea jerárquica central, en la cual deberá ser siempre más gruesa que las demás. Y aquí podemos ver un breve organigrama de un hospital, ¿sí? En este caso, quien dirige el hospital, el director del mismo, luego van hacia el grupo de jefes de enfermera y su jefe de enfermera, y van luego las supervisoras de cada una de las salas. Sin embargo, podemos determinar que a este hospital le faltan en este caso los doctores. Únicamente está detallado en función a enfermeras. Si nosotros podemos realizar algún otro tipo de diseño, podemos abrirlo por aquí. Y aquí colocarle, me invento, así mismo, jefe de doctores o de médicos. Y hacer una división hacia la derecha en la misma, de la misma manera. O a su vez el jefe de doctores, la que sigue es la jefa de enfermeras y ahí ya se empieza, y ahí empieza la división. Todo esto lo va a determinar la organización, la parte de recursos humanos, cómo está dividido el organigrama. ¿Sí? Probablemente en este caso, en este ejemplo, el hospital se maneja de esta manera. ¿Sí? Pero no quiere decir que de esa manera es la única vía o la única alternativa. Yo puedo colocar que debajo del director existe el jefe de doctores y luego sigue la jefe de enfermeros o enfermeras y luego empieza la división y eliminar este puesto de subjefe de enfermeros. Y ahí automáticamente los supervisores que reportan al jefe de enfermeros y el jefe de enfermeros va a reportar hacia el jefe de médicos y el jefe de médicos reporta al director. Tenemos que siempre tener en cuenta que
que para determinar el grado es de arriba hacia abajo. Y al momento de que una empresa o un empleado quiera reportar, es de abajo hacia arriba. Al momento de reportar, es importante ser orgánico. ¿Qué quiere decir esto? De ir respetando cada uno de los jefes superiores o de los jefes inmediatos. Es decir, la enfermera general debe reportar al jefe de sala. No está bien que la enfermera general vaya a reportar automáticamente a la supervisora o peor vaya a reportar directamente al director. Para eso existen las divisiones dentro de un organigrama. Y repito una vez más, para diseñar grado jerárquico, para diseñar de arriba hacia abajo, partiendo de la cabeza o el que más manda o el que mayor grado jerárquico tiene dentro de una organización, hacia abajo. Y al momento de que queramos reportar, lo hacemos de abajo hacia arriba. ¿Tenemos alguna pregunta? Por favor, me lo pueden hacer saber sin ningún inconveniente. No, profe, todo claro. No, Ahora vamos a ver esta parte. Bueno, de igual manera nos sirve el mismo diseño. Este es otro organigrama. Este sería un organigrama de ya no una clínica, sino sería de una, pongámosles de un spa, porque habla de masajistas, estilistas. Es lo mismo, si podemos darnos cuenta. Empieza por un gerente general como diseño y la estructura va determinando cada uno de los departamentos. Empieza por un gerente general y el segundo al mando, por decirlo de tal manera, sería el área de contabilidad, que luego, si también podemos ver, el área de contabilidad no tiene ninguna ramificación hacia abajo con el resto de departamentos. Es decir, que contabilidad reporta al gerente general, pero el departamento de producción, el departamento de recursos humanos y el departamento administrativo filtran la información hacia el gerente y contabilidad en el proceso va a captar únicamente la información que le vaya a servir o le sea útil. ¿Sí? Podemos ver que en este caso este spa tiene tres áreas, tres departamentos. Producción, que bueno, podemos ver que son las personas o están las personas encargadas en el proceso de producción del servicio. Si podemos darnos cuenta, no es un proceso industrial, pero están dentro del proceso de la elaboración de entregar un servicio. Asimismo, tenemos el departamento de recursos humanos que está relacionado netamente con el área de mantenimiento y asimismo el departamento administrativo. Por favor. Ahora vamos a hablar acerca de los diagramas de flujo. En la actualidad, el uso de las cartas o diagramas de flujo
Se ha extendido para programar el trabajo que desempeñará un individuo o un equipo. Como definición, consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo por medio de símbolos, conectores, uniones. Y aquí podemos ver acerca del diagrama de flujo, que se presenta siempre tanto el organigrama como el diagrama de flujo o lo que se llama flujograma, siempre está representado o se presenta de una manera gráfica, que se debe seguir siempre para la resolución de un problema. Siempre en este caso los informáticos emplean el mismo elemento para designar las instrucciones que se han de codificar. Podamos darnos cuenta, la forma ovalada o la forma elíptica nos va a dar un inicio o un fin, que se lo utiliza únicamente para iniciar la actividad y para darle fin a la actividad. No podríamos utilizarlo en la parte central. El rombo o el hexágono nos va a servir como condicionales o para preguntar, que nos va a dar una respuesta verdadera o una respuesta falsa. Un rectángulo que nos va a servir para procesar o para calcular, y las flechas, como siempre, nos van a distinguir la dirección que se tiene que seguir. Si el caso de que en el momento de que coloquemos una condicional va a la derecha y luego baja, cuál es el paso si es falso, cuál es el paso si es verdadero. Ya vamos a ver un ejercicio del mismo. ¿Cuáles son los principales elementos en los diagramas de flujo? Los bloques de decisión, que son sencillos, compuestos y múltiples. En este caso hablamos del rombo o del hexágono. Esos son los bloques que son usados al momento de tomar una decisión. Las expresiones aritméticas, las variables con índice, el bucle sencillo de anidado. Aquí podemos darnos cuenta, en este caso en la elaboración de un diagrama de flujo. Me permiten un momento, por favor, mientras añado un diagrama de flujo que lo tengo a la mano para podérselos mostrar. Acerca de lo que es el diagrama de flujo. En los procesos de una organización, sí, son cosas muy importantes. ¿Cuál es el proceso, me invento, para el pago de la nómina? ¿Cuál sería el primer paso para realizar el pago? Llegó el fin de mes. ¿Cuál es el proceso? Lo primero que va a realizar el área de recursos humanos es verificar que todos los reportes de cada una de las áreas de asistencias a atrasos estén subidos en el biométrico, o si lo realizan a pulso, enviarlos hacia ellos. Y luego el siguiente paso, si está realizado, ahí empieza un bloque de decisión. Si toda la documentación está completa, lo ingreso al sistema. Si no, la solicito al área de producción. Si ya está realizado toda la documentación, está ingresada al sistema, empieza otro bloque de decisión. Si está ingresado, automáticamente que me calculen los atrasos y todo. Si no está realizado, hacer ingresar. Si está ingresado y ya está realizado todos los descuentos, imprimir el rol. Y al final, el último proceso va a ser el clic para el pago. Así funcionan los diagramas de flujo. Me van a determinar a mí cuáles son los pasos que yo voy a tener que utilizar para llegar a algo. Y a su vez voy a poder darme cuenta de cuáles son las áreas que están relacionadas dentro del proceso. Para ver,
ir y tocar puertas y decirle, necesito esto o ayúdame con esto. Esto es tu responsabilidad. Tú tienes que darme a mí esta información. ¿Sí? Preguntas, dudas, por favor. No, profe, ya está claro. No, ninguna. Espérenme un minuto mientras abro otra diapositiva. Ahora sí, pueden ver lo que estoy proyectando. ¿Sí pueden verlo? Me confirman, por favor. Sí, Sí, claro. profe. Perfecto. Nosotros vamos a, en este caso, a ver eh, la herramienta que es gratuita y nos permite y nos ayuda para múltiples actividades dentro del área financiera. Si bien es cierto, la materia se llama informática financiera, podemos tener muchos sistemas administrativos financieros. Sin embargo, para eso hay que cancelar alguna, alguna licencia que nos pueda realizar los mismos cálculos. Para, como sujeto de estudio, en este caso vamos a utilizar la herramienta más utilizada, que es el Excel. Y aquí podemos darnos cuenta o podemos verificar cada una de las barras eh, que vamos a utilizar o que tenemos que conocer. ¿Sí? Ustedes, una pregunta, ¿ustedes están desde su celular o desde una computadora conectados? Desde el Computadora. computador. Perfecto, sí sería bueno que en las siguientes clases, sí, porque ahorita vamos a ver un poco más teórico, en las siguientes clases sería perfecto porque ya vamos a empezar a utilizar fórmulas, entonces para ir desarrollando tanto en la parte de ustedes como de mi parte yo voy a ir realizando y que ustedes vayan al mismo tiempo para que vayan viendo cómo es la funcionalidad y si ya conocen del tema o, o tienen alguna mejora con respecto al uso de alguna fórmula, a buena hora, bienvenido sea para que podamos ir intercambiando conocimientos, porque aquí el docente o el que imparte no es el que lo sabe todo. Y alguno de ustedes, por ejemplo, pueda tener alguna certificación en Excel, que yo no la tengo, entonces puede ser que ustedes tengan aún mayor conocimiento. Estoy presto igual a escuchar alguna sugerencia con respecto al tema. El docente no es la persona que todo lo sabe, sino que es el que imparte lo que al momento lo conoce. Pero si alguien puede tener un grado de experticia mayor, y a buena hora lo puede compartir sin ningún inconveniente. Para esto tenemos que conocer primero qué es Excel, para qué nos sirve, con qué fin fue creado. Es una aplicación para crear hojas de cálculo que está dividida en filas y columnas. Al cruce de estas se las denomina celdas, sobre las cuales se almacenan información, ya sean letras o números, o a su vez alfanumérico, la combinación de tanto letras como números. Estas pueden usar para realizar operaciones tales como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cálculos financieros, estadísticos, matemáticos, de ingeniería, tabla de amortizaciones, un sinnúmero de actividades que podemos hacer utilizando esta herramienta llamada Excel.
podríamos pasarnos meses viendo cada una de las funciones que nos pueda presentar. Bueno, en este caso vamos a ver así a breves rasgos acerca de los requisitos que tiene que tener una computadora. Ya en la actualidad, eh, casi todas las computadoras están diseñadas para que al menos puedan soportar el tema del Excel, claro, procesador de al menos de 500 MHz, muy básico, una memoria de 256 de RAM, ya ese tipo de memorias no existen, ya la más básica creo que sería 4 GB de RAM. Y los discos duros, pues, ni que se diga, ahora hay de 1 tera, 2 teras. Los Windows XP, Windows Server, de acuerdo, también esto va en función y es muy importante que el Excel más avanzado no podría ser compatible con un XP que ya tienen su bastante tiempo de atraso. Y vamos a hablar acerca de cómo se ingresa a Excel. Al igual que todas las aplicaciones de Office, Excel se encuentra agrupado dentro de la opción Programas, dentro del menú de inicio de Windows. Y los pasos para el ingreso a Excel son pues los siguientes. En la parte posterior, la parte de abajo, del lado izquierdo, para quienes tienen el botón de inicio o para los que tenemos en este caso el botón de inicio con la palabra inicio, y para los que no tenemos automáticamente el símbolo de Windows, que también se llama el botón de inicio, se le da clic y podemos ver del lado, si puedo compartir esta parte. Ahí creo que ustedes pueden ver toda mi pantalla, ¿verdad? Me confirman esa parte. Sí, pero Ya, perfecto. La parte posterior, tenemos lo que es el botón de inicio. Y aquí puedo ver cada una de las aplicaciones más usadas. Esto va a depender mucho del sistema operativo que estemos utilizando. Y asimismo, nosotros podemos ir buscándolo hasta encontrar la carpeta de Office. En algunos sistemas operativos. En otros, automáticamente sale de acuerdo a la letra Excel. O para hacerlo más fácil, inicio y aquí a la derecha hay un comando para buscar Excel automáticamente. Y lo podemos encontrar. Es un tema muy básico en este caso para el nivel de estudio. Sin embargo, eh, el sílabo de la materia lo amerita que les explique. Es muy básico ya en la actualidad y en base al nivel académico en el cual ustedes se encuentran, poder encontrar fácilmente el Excel. Pero sin embargo, como les repito una vez más, el sílabo de la materia pues lo amerita y tendría que en este caso explicárselo. La ventana de trabajo de Excel contiene los mismos elementos básicos de todas las ventanas de Windows y su manejo es el mismo. Y el cambio está más bien en su área de trabajo, o sea, en la estructura central de las hojas de cálculo, la cual está formada por un arreglo de filas que son las que están en el área horizontal. Las filas son las que están horizontal
Y las columnas son las que están del lado vertical. Y mencionaba que en el punto donde se cruzan se llaman celdas. Todos los cuadritos son celdas. ¿Sí? Cada una tiene sus coordenadas. Esto es muy similar a los que en algún momento vimos, todos tuvimos que haberla visto desde la escuela, en el colegio y los que han podido ver matemáticas, también en el tema del instituto o en alguna universidad, lo que es el plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y. Por decirlo de esta manera, el eje de las X son las filas y lo concerniente al eje de las Y son las columnas. Y la intersección entre ellas se llama la celda o la celda que voy a utilizar. Y asimismo cada una de ellas tienen sus coordenadas. Supongamos yo quiero ubicar la celda G4. Esta es la celda G4. En X4 y en YG. Asimismo, si yo quiero encontrar la celda C11, C en columnas, 11 en filas. Y aquí la determino. Eso también es un tema muy básico que muchos pues ya deben tener conocimiento acerca de cómo están diseñadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta al momento? No, profe. Perfecto. No. Y aquí también podemos ver también el aspecto y los elementos de la ventana de Excel. Las barras de tarea, los botones de controles, los barras de menú. Y podemos darnos cuenta, de acuerdo a la versión, van cambiando. ¿Sí? Sin embargo, todas tienen las mismas barras, todas tienen los mismos nombres. Lo único que cambia es la apariencia del mismo o el dibujo o el gráfico que está predominando al momento de que se apertura el Excel. Pueden cambiar un poco los dibujos, sin embargo, tienen las mismas características. En este caso ya, si tienen alguna pregunta, por favor, para que me la hagan saber. Hasta aquí vamos a llegar con respecto a la clase del día de hoy, porque a las 7 pues tengo otro curso al cual tengo que darles clase también. ¿Tenemos alguna pregunta, duda, por favor? Sí, es para mí es muy importante, de suma importancia, es que en el transcurso de los siguientes días, ustedes vengan revisando el material que está colgado para ir avanzando de una manera mucho más rápida, porque si bien es cierto, solo tenemos 1 hora de clase y tenemos aproximadamente 5 sesiones. Me gustaría brindarle mucho tiempo al momento de que ya empecemos a utilizar ya las funciones como tal para que quede claro. Si bien es cierto, este tema el tema ya de Excel como tal, la introducción, no la hago muy repetitiva porque ya a estas alturas el tema es muy básico para entrarlo tanto a detalle. El tema de la explicación para qué sirve, lo que es la fila, lo que es la columna, pero para dedicarle mayor tiempo, pues cuando ya empecemos a emplear o utilizar ya las funciones como tal. Le detallé mayor tiempo a lo que era el organigrama y al diagrama de flujo, entonces para explicarles a ciencia cierta la importancia de los mismos y las características y diferencias de cada uno de ellos.
Si no tenemos ninguna duda, otra pregunta, pueden ir avanzando con la lectura de las siguientes diapositivas en función a eso. Si tienen alguna pregunta de lo que vayan leyendo para que ustedes sigan avanzando, me la hacen saber. Yo voy a estar presto a responderles. Ya les menciono. Si desean que les conteste de una manera breve, a partir de las 8 o en cualquier horario, siempre y cuando no sea de madrugada, sea de día y yo estoy disponible, pues les podré responder sin ningún inconveniente. Dicho esto, me gustaría que ustedes les compartan a sus compañeros que puedan conectarse para poder hacer más interactiva en este caso las clases. Si tienen algún grupo, eh, se conecten, si tienen alguna duda con respecto a las tareas, así mismo me las puedan hacer saber para ir avanzando. ¿Sí? Eso sería todo para el día de hoy y agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Que tengan ustedes buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches.